Desde hace varios domingos atrás estamos viendo un tema que está basado en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5 hasta el versículo 7, hasta el capítulo 7, que es el tema de las bienaventuranzas. Y las bienaventuranzas lo que hacen realmente es describir el carácter del discípulo cristiano. El Sermón del Monte tiene que ver con la felicidad del pueblo de Dios, con la felicidad de los discípulos, con la felicidad de aquellos que son hijos de Dios. Tiene que ver con ese Macarios que habla la Biblia, o con ese ser floreciente que Dios quiere. Todos, yo creo que en esta vida, si yo preguntara en esta hora cuántos quieren ser felices, y probablemente el 100% levantaría la mano. Nadie quiere ser en esta vida alguien infeliz. Nadie quiere tener vidas desdichadas. Todos queremos ser felices, pero no todos en la vida son felices. Y nos preguntamos por qué no todos son felices. Bueno, hay varios motivos. Uno de esos motivos yo creo que es porque la gente a veces busca la felicidad en lugares equivocados. Otras veces porque el enfoque de la felicidad es algo como que lo persiguen o están detrás de algo para alcanzar la felicidad. Dicen algunos, es que si yo llego a ser profesional, si yo llego a hacer esto o aquello o alcanzar aquello, entonces voy a ser feliz. Entonces la felicidad para ellos depende de lo que alcanzan o de lo que logran. Depende de su entorno. Pero ese es un mal enfoque de la felicidad. Porque la felicidad es un estado producto de lo que alguien hace en nosotros. Por eso yo pienso que hay muchos que la están buscando en lugares equivocados. Muchos están buscando la felicidad a su manera. Otros no han alcanzado la felicidad porque no están dispuestos a pagar el precio para llegar a alcanzar esa felicidad de la cual Dios quiere hacernos. Es que no están dispuestos a pagar el precio. Anhelamos la felicidad que Dios da, pero tiene que ser bajo un precio, el precio del Señor. Hay otros que también están buscando la felicidad, desean la felicidad, pero también desean las cosas del mundo. Dicen, quiero lo de Dios, pero también quiero lo del mundo. Y no podemos conducirnos así en la vida. El día de hoy yo quiero compartir Mateo 5:6, que dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. El texto va a estar... Ese va a ser el texto que vamos a usar como plataforma para la predicación el día de hoy. Si yo preguntara en esta mañana si tú amas al Señor, si tú amas a Dios, si tú eres un cristiano, seguramente la mayoría diría que sí. Un autor, David Byrne, él dice lo siguiente: si no podemos afirmar que tenemos hambre y sed de justicia, ¿tenemos el derecho de considerarnos discípulos, creyentes y auténticos miembros del cuerpo de Cristo? Imagínate que alguien que dice ser cristiano, pero no tiene esa hambre y esa sed de Dios. Viene a la iglesia por cumplir, viene a la iglesia porque le gustan las predicaciones, pero no tiene ese anhelo de Dios. ¿Podrá esa persona llamarse cristiano, un discípulo? Bueno, implícito en esta bienaventuranza, yo creo que hay una pregunta y al mismo tiempo un desafío. ¿Cuál es la auténtica intensidad de nuestro interés por Dios? Deberíamos preguntarnos eso. ¿Cuál es la intensidad, el deseo desmedido, ese anhelo
que tenemos por Dios. ¿Cuánto lo deseamos a Él? Esa es una pregunta lícita para aquel que dice ser cristiano. La vida de fe, nuestra relación con Dios, nuestro aprecio y práctica de la santidad. Yo me pregunto si son para nosotros asuntos de vida o muerte, o es un mero pasatiempo. ¿Cómo tú percibes eso que Dios demanda de nosotros? ¿Alcanzan las fibras más profundas de nuestra vida y comportamiento ese anhelo por Dios, ese deseo de Dios? ¿O solo significan para nosotros como un interés superficial? Yo pienso que cuando tú vas a la Biblia y tú ves lo que Cristo demanda, el estándar de Cristo siempre es el mismo. Siempre es el mismo. La vara está elevada a cierto nivel y Él de ahí no la baja. El estándar de Cristo es igual para todos. Su precio es alto. Su precio es el mismo de siempre. Tú no puedes regatearle a Cristo. Pero Señor, Señor. No. Cuando tú vas al mercado, vas a la bahía, vas a diferentes lugares, tú regateas el precio. Yo creo que he aprendido a comprar, y eso lo aprendí de mi madre, porque ella, cuando me llevaba a comprar, cada vez que compraba, ella le decían a un valor y él se le iba a la mitad, hacía la mitad. Y terminaban negociando y sabía regatear bien. Yo creo que aprendí eso de ella realmente. Bueno, con Cristo no podemos regatear. Las demandas de Cristo son siempre las mismas. Son para todos por igual. Su precio es el mismo. Cuando a los discípulos no les gustó el precio, ¿saben lo que hicieron? Huyeron. Al joven rico no le agradó el precio que le puso Cristo. Y dio la espalda y se fue. A Pedro no le gustó el precio de Jesús. Y lo negó. A Judas no le gustó el precio de Cristo. Y lo vendió. Y a veces pienso que nosotros estamos muy cerca de Judas y de Pedro. Y el precio que Él demanda para nosotros, Él no lo va a bajar. Yo creo que Dios es un Dios misericordioso y de amor, pero Él siempre va a ser santo. Y Él va a demandar santidad de nosotros. Vayan conmigo, por favor, al libro de Mateo capítulo 5, versículo 6. Donde dice la palabra del Señor lo siguiente. Leo Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bueno, alguien dijo que esta bienaventuranza dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Un escritor dijo, es una bienaventuranza del espíritu hambriento. Y yo concuerdo con eso. Esta es una bienaventuranza de alguien que está hambriento de Dios. Pero realmente, viéndolo en el sentido natural de la vida, yo creo que de todos los que estamos aquí en esta hora, pocos sabemos lo que es realmente el hambre o la sed. Si tú quieres saber realmente lo que es el hambre o la sed, tenemos que ir al África y ver cómo los niños mueren de inanición y mueren de hambre. Tú ves cómo ellos están realmente desnutridos y raquíticos, porque ni beben agua ni comen. Pero en este lado del occidente, yo creo que muy pocos sabemos lo que es tener hambre o tener sed. Porque por último, si tú tienes hambre o tienes sed, tú lo que haces es que te vas a un lugar de comidas de ventas rápidas
y sacia tu apetito. Es igual si tienes sed, vas a una tienda y pides una bebida y calmas tu sed. ¿Sabes que la gente en los tiempos de Jesús, lo que ellos ganaban, el salario de un jornalero era de 6 céntimos? Y era el sueldo de estos habitantes en Palestina en los tiempos de Cristo. Con ese sueldo, nadie se engordaba. Nadie estaba gordo con ese sueldo. Ellos podían comer carne solamente una vez al mes, a la semana. Ellos eran cercanos a la verdadera hambre e incluso a la muerte por inanición. Ahora, a eso tú debes de sumarle el territorio en el que ellos vivían. Era un territorio desértico, arenoso. Y cuando se levantaban estas tormentas de arena, la arena los envolvía, los arropaba y la arena entraba por sus narices, por su boca, y eso generaba más sed en estas personas. Una sed real. Ahora, el hambre que se describe en este pasaje de Mateo 5, 6, no es esa que nosotros decimos cuando han pasado 60 minutos de tu hora de comida y dices, estoy que me muero de hambre. No es esa clase de hambre. Yo tengo en mi trabajo algunas personas que son, pero así puntualito, que 12 y 1 ya no están en el puesto porque es la hora de comer. Y los tengo bien chequeaditos. Así que el hambre que se describe no es esa que ocurre cuando ya pasó cierto tiempo, pasó la hora de comer y tú sientes que estás lánguido y dices, tengo hambre, me muero de hambre. La sed que se describe no es la que tiene que ver cuando ha hecho un fuerte calor, has caminado más de lo adecuado, te has deshidratado un poco, has perdido un poco de líquido y tú dices, me muero de sed. Bueno, esa hambre y esa sed no es esa la que se describe aquí en la Biblia. Esta hambre y sed de justicia se trata de una cualidad que deseamos poseer. Es decir, es algo personal que quiero tener, que quiero obtener para mí. No es del deseo de que se nos haga justicia. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. No es para que se te haga justicia porque somos oprimidos. Tampoco tiene que ver para que reine la justicia en la sociedad, aunque queremos que eso sea así. Más bien se trata de una justicia que representa a Cristo. Nosotros queremos esa cualidad del Señor en nosotros. Queremos poseerla para ser bienaventurados. Bien podríamos decir, bienaventurados los que tienen hambre y sed de la santidad de Dios, de la pureza del Señor. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la integridad de Dios. Es esa justicia que caracteriza o que representa a Cristo. Es esa hambre de Él realmente. Pero la santidad, la integridad, la pureza, la misericordia, la rectitud, no es lo único que representa esta justicia. Ya en el Antiguo Testamento, en un sentido metafórico, se describe el hambre y la sed para referirse a profundos deseos de orden espiritual. Por ejemplo, en el libro de Amós, en el capítulo 8, versículo 11 al 13, dice la Biblia, vienen días, declara el Señor Dios, en que enviaré hambre sobre la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. La gente vagará de mar a mar y del norte hasta el oriente. Andarán de aquí para allá en busca de la palabra del Señor,
pero no la encontrarán. En aquel día las vírgenes hermosas y los jóvenes desfallecerán de sed. Pero esa hambre y esa sed solo podría ser saciada por Dios realmente. Hoy en día en las iglesias hay muchos que les gusta el activismo y están metidos en actividad. Y piensan que con involucrarse en las actividades, ese activismo, eso es ser cristiano. Pero aquí está hablando la Biblia de una manera intencional de aquel que tiene hambre y sed de Dios, que anhela a Dios. Por lo tanto, yo pienso que es bienaventurado todo aquel que reconoce su condición en la que se encuentra, una condición necesitada, de bancarrota espiritual, probablemente de inmundicia espiritual. Y como reconoce su condición, él está consciente de su estado, y en ese estado, en esa debilidad, él o ella anhela a Dios, desea más de Dios, quiere a Dios, tiene hambre y sed de Dios, de su santidad, de su pureza. Es quien tiene hambre y sed de Dios a quienes Dios va a saciar. Es a ellos a quienes Dios lo va a colmar y es a ellos a quienes Dios lo va a llenar. Habiendo visto esto como introducción, quiero ver mi primer punto. ¿Quién es el que alcanza esta bienaventuranza? Ese es mi primer punto. ¿Quién es el que la obtiene esta bienaventuranza? ¿Quién ha llegado a estar saciado de su bondad? ¿Quién ha llegado a estar satisfecho con la santidad que Dios le ha dado? ¿Habrá alguien aquí que esté satisfecho con lo que Dios te ha dado? Bueno, la persona es bienaventurada no porque ha alcanzado su objetivo, sino porque lo sigue anhelando, lo sigue deseando, la quiere con todo su ser. Si esta bendición fuera solamente para los que alcanzan el objetivo, entonces nadie sería bendito, nadie sería bienaventurado, pero la bendición que Dios ofrece es para aquellos que a pesar de sus fracasos y sus debilidades, siguen anhelando y siguen deseando intensamente el amor de Dios, la bondad de Dios, la santidad de Dios, la justicia de Dios, la misericordia del Señor. Si seguimos anhelando aquello, eso del anhelo por las cosas santas, por las cosas de Dios, Dios lo ve con buenos ojos. Por ejemplo, David, el rey David, él quiso construir el templo para adorar a Dios y Dios no se lo permitió. Él había derramado mucha sangre y Dios no se lo permitió. Sin embargo, el mismo Dios del cielo le dice lo siguiente. En Primera de Reyes 8:18, pero el Señor dijo a mi padre David, dice Salomón, por cuanto tuviste en tu corazón edificar una casa a mi nombre, bien hiciste en desearlo en tu corazón. Había un anhelo y un deseo en el corazón de David. Pero asimismo, ese anhelo y ese deseo que había en el corazón de él, pasó la aprobación de Dios. Y aunque un hombre nunca llegue a alcanzar la plenitud de la bondad, de la santidad o de la misericordia de Dios,
Si toda su vida o si durante su vida este hombre tiene hambre y sed de Dios, no está excluido de esa bendición. Pero hay que tener hambre y sed de Dios. Cuando tenemos hambre de pan o cuando tenemos sed de agua, no es que tú llegas, te levantas lánguido y quiero pan. No es que tú quieres todo el pan de la panadería. Y cuando tienes sed, no es que tú quieres toda el agua que venden en la tienda. No. Queremos solamente una parte, una porción de eso. No lo queremos todo. Pero al que se describe aquí en Mateo 5, no es aquel que desea solamente una parte de la santidad de Dios, una porción de la misericordia de Dios, un poquito de su justicia, un poquito de su pureza. El que tiene hambre y sed de Dios lo anhela todo, no solo una parte. Yo estoy evangelizando a algunas personas y me reúno con esas personas regularmente cada semana y comparto la palabra, instruyo y mostrando el evangelio. Y una de las personas que estoy evangelizando me dice en estos días, dice, pastor, antes yo leía la Biblia por la tarde con la familia, pero encuentro que ahora mejor me es leerla en la mañana, tempranito, porque tengo más tiempo, estoy tranquilo, estoy fresco y me siento mejor. Y me dice, pero durante el día quiero más, necesito más. Dice, y yo le pregunté, ¿y por qué? Si ya lo hiciste en la mañana. Es que cuando leo la palabra, tengo paz, tengo tranquilidad, me da paz eso. De seguro que Dios está haciendo algo en el corazón de aquella persona a quien estoy evangelizando. Porque eso no es común. Eso no es normal. Es Dios quien pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora veo que esa persona tiene hambre y sed de Dios. Hambre y sed que antes no tenía. ¿Qué pasa con aquel que en la vida tiene hambre y sed genuinas y ni come ni bebe? Si no come, se vuelve un desnutrido, un raquítico. Y si no bebe, mínimo se deshidrata si no llega a morir de inanición. Bueno, eso ocurre en el terreno de lo material, pero en el terreno de lo espiritual es igualito, o aún más intenso. Si tú estás satisfecho con el alimento de tu dieta espiritual, si tú estás satisfecho con lo que tú espiritualmente todos los días ingieres, entonces no sentirás la diferencia. Porque estás satisfecho. El que todos los días toma su café, almuerzo y merienda, no tiene hambre. Y si tú entre comidas picas algo, no tienes hambre. ¿Qué hambre vas a tener? Tú estás satisfecho. Si estás satisfecho con el alimento de tu dieta espiritual, con lo que tú todos los días ingieres, no vas a sentir la diferencia. Porque tal vez estás acostumbrado a esa clase de comida y bebida que tú ingieres. Pero cuando tienes hambre y sed de Dios genuina, Él te va a saciar. Y digo esto porque hay algunos que les encanta la comida chatarra y le encantan el cachito espiritual, el tostito espiritual.
O les encanta por ahí cualquier comida, tripita mishki, espiritual. Y están satisfechos. Están satisfechos con ir una predicación en YouTube, por ver lo que circula en las redes sociales. Y están satisfechos con eso. Pero no invierte tiempo escudriñando las Escrituras, memorizando los textos de la Biblia. No invierten tiempo en eso. Reflexionando en la palabra del Señor. Esto me lleva a mi segundo punto. Entonces, ¿qué significa hambre y sed de justicia? Bueno, ya casi lo he dicho, pero quiero sentar algunas bases. Porque la palabra griega que se traduce aquí como justicia, dice la Biblia, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. La palabra griega que se traduce aquí como justicia, es mejor traducirla como integridad o como bondad o como pureza de Dios en vez de justicia. Porque esta palabra viene de la Vulgata latín. Y en las Biblias en inglés no se refiere a la palabra justice, que significa justicia. Se refiere a una palabra que se usa en inglés que es diferente, que se pronuncia righteousness. Y cuando se habla del righteousness, se está hablando de la rectitud moral de Dios. Por eso, si nosotros lo tomamos a nuestro idioma, la palabra justicia, pensamos que tiene que ver con el ser justo, con la declaración legal. Pero no es eso a lo que la Biblia se refiere. Habla de esa rectitud moral de Dios. Por eso debería ser algo así como bienaventurados los que tienen hambre y sed de la rectitud moral de Dios, de la santidad de Dios, de la pureza de Dios. Los que tienen hambre y sed que son descritos aquí, tienen un deseo intenso, en otras palabras, por ser cada vez más puros y más santos ante los ojos de su Señor. Dice el autor William Barclay, lo tradujo así este versículo, y dice él, esto se debería leer: benditos los que tienen hambre y sed de verdadera y total integridad. Si tú vas a Mateo 5, el versículo 13 y 14, la Biblia te habla allí y te dice que nosotros somos luz y que somos la sal. Todo cristiano es luz y sal. Pero no somos la sal ni la luz de la iglesia. No somos la sal ni la luz de la familia. Somos la luz del mundo. Somos la sal de este mundo. Por eso todo aquel que está anhelando esa justicia de Dios, esa pureza de Dios, está anhelándola para afectar este mundo, para tener influencia santa sobre este mundo. Por eso todo aquel que anhela a Dios, cuando estos legisladores que no conocen de Dios ni temen a Dios y levantan leyes anacrónicas o que son una denigración para la familia, que son aberrantes, el cristiano no se queda sentado en su puesto, sino que levanta la voz de protesta y dice: eso no está bien, no estoy de acuerdo con eso, porque Dios lo prohíbe. No se queda callado. Entonces, ¿quiénes son estos bienaventurados? En tercer lugar, ¿quiénes son? Estos bienaventurados son aquellos que tienen continuamente hambre y sed por la santidad, la pureza y la rectitud moral de Dios. Esos son los que aquí se describen. ¿Y qué les pasa a estas personas que tienen hambre y sed de Dios? Bueno, cuando alguien tiene hambre y sed de Dios, ocurre que son como esa persona a quien les describí, que quiere más de Dios y quiere saber más de Dios.
Y llega un momento que, por lo que Dios ha puesto en sus corazones, por esa hambre y sed que tienen de Dios, ¿sabe lo que hacen? Empiezan a vivir sus vidas rechazando las tentaciones. ¿Por qué? Por esa nueva clase de hambre que tienen. Ya no se deleitan en lo trivial, en lo vulgar, en lo barato. Ya no se deleitan en lo malo. Como tienen ahora hambre y sed de Dios, invierten su tiempo mejor en las cosas del Señor. Se desgastan en las cosas de Dios. Por eso que digo que no se trata de gustos y apetitos, sino de un anhelo desesperado, de un hambre y una sed semejante a la que describe el salmista. El salmista anhelaba tanto a Dios, deseaba tanto a Dios, que él escribió en el Salmo 42, 1 y 2, como el siervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Él describe ahí un animal sediento, un animal que está bramando, que está rugiente, que está realmente buscando el agua para calmar su sed. Y él dice, como el siervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Hay un interés genuino, un deseo, un anhelo de Dios. Y más adelante el salmista dice en el capítulo 63, versículo 1 y 2, oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Cual tierra seca y árida donde no hay agua. Así te contemplaba en el santuario para ver tu poder y tu gloria. El alma de este hombre se sentía seca. Quería más y más de Dios. Y él hasta mezcla lo uno con lo otro, porque no solamente habla del alma, sino que también él dice, mi carne también te anhela, te desea. ¿Sabes que hay una gran paradoja en todo esto? Porque todo aquel que tiene hambre y sed de Dios, Dios lo sacia. Tú tienes hambre y sed de Dios, Dios te va a llenar. Esa es la promesa, esa es la bienaventuranza. Dios te va a saciar. Pero después que Él nos sacia, nadie queda satisfecho, porque queremos más de Dios. Y anhelamos más de Dios. Tú vienes a la iglesia y sientes que Dios te habló, que Dios te llenó, pero no estás realmente satisfecho. Quieres más de Dios. Qué paradoja. Qué difícil entenderlo. Satisfechos, pero al mismo tiempo con hambre todavía. Hambrientos por Dios, hambrientos de Dios. Nos sentimos bien en la presencia de Dios, pero seguimos con hambre. Ahora, no es lo mismo estar vacío que estar satisfecho. El impío es alguien que está vacío. Y él, para saciarse, para llenarse, él busca llenarse, o él tiene un hambre que la busca llenar con gloria, con triunfo, con títulos, con logros, con capitales aumentados, con viajes. El impío es alguien vacío que busca llenarse de estas cosas.
Pero realmente Él tiene un hambre que solamente puede ser llenada por Dios. Así que si tú estás en esa condición y tú eres un impío, que no conoces a Dios y estás lejos de Dios, lo único que realmente te puede llenar es el mismo Dios del cielo. Nadie más. Es el mismo Dios del cielo. Y por último, en cuarto lugar, hay algo que puede eliminar esa hambre de Dios. ¿Qué es lo que puede eliminar esa hambre? ¿Qué es lo que puede quitar esa hambre de Dios? Tú sabes, a veces uno ve personas que vienen a la iglesia y vienen con qué entusiasmo y después solitos se van apagando. Y uno se queda pensando y fulano, es creyente. No veo ese entusiasmo por las cosas de Dios. No veo ese anhelo por las cosas de Dios. No se nota. Es como que si no hay vida espiritual. Y tú los ves, hablan y en sus negocios hacen, o sea, tienen energía para otras cosas, menos para las cosas de Dios. Y es como que si ya viven la vida por vivirla. Es como que si están satisfechos con lo que están logrando o con lo que han alcanzado. A veces creo que hay ciertas cosas en nuestras vidas que llegan a eliminar esa hambre de Dios. Porque en la vida cristiana pienso que hay un momento en que tenemos hambre, pero también a veces hay esos momentos donde no tenemos hambre ya. Y yo me pregunto por qué. Bueno, como les dije hace un momento, a veces por esa comida chatarra que estás comiendo por ahí, hablando espiritualmente. Cuando te llenas de cualquier alimento que no es la palabra de Dios. Hay ahora tantas frases de tanto actor, de tantas actrices, que lo que dijo Mahatma Gandhi, que lo que dijo fulanito. Y tú oyes eso y ves eso. Y que lo que dijo por ahí CR7. Y que lo que dijo Pelé. Y la gente está satisfecha con todas esas cosas de estos hombres que están lejos de Dios. Otra cosa que creo que puede matar el hambre es aquellos que son solamente seguidores de videos. Cuando usan las redes sociales y están ahí metidos, clavados en eso. Más que frente a su Biblia. Hay un síntoma. Hay síntomas de aquel que tiene hambre y sed de Dios. Tú sabes que los médicos, para llegar a un diagnóstico, evaluamos al paciente, lo examinamos, hacemos preguntas, vemos síntomas, vemos signos y llegamos a un diagnóstico. Auscultamos, vemos. Yo creo que también hay ciertos signos y síntomas de aquel que tiene hambre y sed de Dios. Uno de esos signos y síntomas puede ser que no pasa un día en que deja de leer las Escrituras. Esa persona se deleita en su palabra, la escudriña, y cada vez que la escudriña sabe que se está alimentando de Dios, se está comiendo de ella. Otro síntoma importante, ¿sabes cuál es? La oración. Aquel que tiene hambre y sed de Dios, no solamente oye a Dios hablar por su palabra, sino que le conversa a Dios lo que hay en su corazón.
se abre como libro viejo y le dice, Señor, tengo este problema, tengo esta lucha, tengo este pecado, Señor, ayúdame. Es alguien que se deleita en la oración. Aquel que tiene hambre y sed de Dios, yo creo que también es alguien que está dispuesto con un corazón para servir. Sabe que cualquier cosa que haga en la iglesia, grande o pequeña que sea, sabe que lo está haciendo para el Señor y no para los hombres. Para el Señor y no para el diácono, no para los pastores. Es alguien que sirve. Por eso aplaudo a todos aquellos que sin ser miembros están involucrados ahora en el servicio con la intención de ser miembros en un momento dado y saben que están sirviendo al Señor. No importa si estás limpiando los baños o limpiando el altar o sacudiendo las sillas o cortando el césped afuera, pero tienes un corazón para servir al Señor. Si tú no tienes hambre del Dios vivo, probablemente estás consumiendo lo que alimenta tu carne, pero no tu alma. Así que sería bueno que te examines. Hoy en día cuando la gente, tú sabes, come, pero ve como que no hay resultado de su comida, sigue como bajo de peso y la gente usa ciertas ayudas para poderse estar nivelado, ciertos aperitivos, ciertas vitaminas, y por eso que la gente acude al Centrum, al omega 3, al zinc, al magnesio, al complejo B. Ahora como que está de moda, todo el mundo quiere subir las defensas, quiere estar bien, por si acaso el COVID. Pero yo creo que si tú comes buena vitamina de olla y descansas bien y haces ejercicios, vas a estar saludable. No son malas las vitaminas. Entonces tú te preguntas, ¿y hay un aperitivo para las cosas espirituales? ¿Hay por si acaso alguito por ahí que me ayude? Sí, sí lo hay. ¿Sabes cuál es el aperitivo? La obediencia. Empieza con la obediencia. Ese es el aperitivo. Empieza por allí. Cuidado con el cachito, con el tostito, con el burrito espiritual. Que eso no va a satisfacer tu alma. Que tu hambre y sed de Dios sea satisfecha, sea saciada por la santidad de Él, por la pureza de Él, por la integridad de Cristo. Mi egoísmo, mis intereses, mis metas, mis planes pueden eliminar o quitarme el hambre y la sed de Dios. A veces estamos tan centrados en lo nuestro que espiritualmente hablando estamos casi cero. Por eso que dice la Escritura en Deuteronomio 8, del 11 al 14, cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen y tu plata y oro se multipliquen y todo lo que tengas se multiplique, entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. A veces estamos tan centrados en lo nuestro y alcanzamos esto y esto y esto y Dios me está bendiciendo, Dios está conmigo, mira lo que me ha dado. Y pensamos que esa es la bendición. Y siempre relacionamos la bendición a lo material, no sé por qué. A una casa, un carro. Desnudo venimos y desnudo nos vamos.
nada nos llevaremos. Los años frescos, mozos de tu juventud, conságralos al Señor. La mayor parte de tu tiempo ríndela al Señor. No cuando ya tengas años y estés cansado y ya tengas dificultad para ver, para oír y hasta para caminar. Hay muchas cosas que hacemos o no hacemos que hablan de que no tenemos hambre. Hambre y sed de Dios. A veces visitamos más el trono de la televisión y de las redes sociales que el trono del Señor. Si mi preocupación es mayor por mi casa, de tenerla adornada, arreglada, no está malo eso. Pero si te preocupas más por eso que por tu casa espiritual donde habita el Espíritu Santo de Dios, allí hay problema. Allí hay problema. Dijo el salmista en el Salmo 119, 92, si tu ley no hubiera sido mi deleite, entonces habría perecido en mi aflicción. Qué hermoso pasaje. Este hombre estaba en aflicción, en prueba, en dificultad. ¿Y sabe lo que los estuvo? Deleitarse en la palabra del Señor. Ese fue su deleite. Si su ley, la ley de Dios, no hubiera sido su deleite, su delicia, en esa prueba, en esa aflicción, en ese dolor, él ya hubiera perecido. Ocurre que hay muchos que tienen pruebas y dificultades y cuando viene la prueba y el dolor es más fuerte que la palabra del Señor. Y se olvidan de la palabra del Señor, no se deleitan en ella y sucumben con las pruebas. Eso no es lo que quiere el Señor. Entonces, para llegar al final, ¿cuál es el galardón que Dios concede a aquellos que tienen hambre y sed de Dios? Serán saciados, serán llenos. Y es tan maravilloso porque al pecador que se arrepiente, Dios perdona sus pecados y lo declara justo. Pero no lo deja ahí. ¿Sabes lo que hace Dios? Pone el Espíritu Santo en él para que aquel a quien lo declaró justo y lo perdonó, continúe un proceso de santificación durante toda la vida. Entonces, los que buscan desesperadamente la santidad, la hallarán plenamente en Cristo. Serán saciados. Seremos totalmente saciados. Aquí en la tierra creo que no, pero seremos totalmente saciados cuando despertemos y contemplemos el rostro del Señor, la imagen de Él, quien es nuestro Dios. Termino con este texto del Salmo 17:15. En cuanto a mí, en justicia contemplaré tu rostro. Al despertar, me saciaré cuando contemple tu semblante. Y nosotros debemos de vivir con esa expectativa de contemplar su rostro y estar en su presencia. Porque eso es lo que realmente nos llena. De hecho, el Señor Jesucristo dijo que su comida y su bebida eran hacer siempre la voluntad de su Padre. Que Dios bendiga su palabra a nuestros corazones. Vamos a orar.